Good evening, everyone, and welcome to Buenas noches, bienvenidos a este evento que ha organizado mi amigo Celedonio y mis colegas. Etienne, quiero decirles que el tema de hoy, la OPI del futuro, es algo que la INTA y la OPI han organizado, y recuerdo con la participación de 15 directores generales adjuntos, y para prestar servicio a los innovadores tenemos que imaginar el futuro y lo que podemos hacer e innovar para que podamos seguir prestando servicios a estos grupos de personas. Y algo que nos parece muy interesante es que, a pesar de tener novedades, hay un cierto conservatismo. Entonces yo quiero agradecer al equipo por haber catalizado estas actividades. Y hay numerosos colegas que participan activamente. José Antonio es uno de los dirigentes más dinámicos en la oficina de la OMPI. Él va a ser presidente del comité, que no es solamente un experto en PI, sino también es un administrador muy competente y está hoy, como ustedes saben, siguen los debates en la gran sala. Ha sido bastante emocionante, y ahora, José Antonio, le voy a dar la palabra para que usted presente a los oradores. Es un placer verlos a todos aquí. Esperamos tener un buen debate. Esperamos aprender mucho los unos de los otros. Y vamos a discutir sobre la OPI del futuro. Muchas gracias, señor director general. Querido director general, es para mí un honor poder hablar en representación de mi embajadora, que evidentemente por la situación que hay ahora mismo, como bien ha expuesto el director general, se encuentra representando a nuestro país en el plenario de estas asambleas generales cuando se trata de un punto tan importante como es el apoyo a Ucrania por parte de toda la comunidad internacional de propiedad intelectual, lo que es muy importante. Agradezco mucho las palabras introductorias del director general y, por supuesto, agradezco mucho al director general que nos acompañe en la sala para presentar este evento. Y él es muy generoso cuando habla de mí y yo voy a ser muy generoso hablando de él también, porque él efectivamente hoy vamos a debatir sobre un documento del que él fue parte activa en su elaboración cuando él era director general de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, y es un documento que además fue redactado por personas que sí que han sido líderes de verdad en el ámbito de la propiedad intelectual durante mucho tiempo. Se puede citar a colegas de América Latina como Mike Margain o Maximiliano Santa Cruz. Se puede citar también, por supuesto, a Benoît Battistelli, que fue presidente de la EPO. Se puede citar a Jean, que está por aquí también, de la oficina, la antigua directora de la Oficina de Canadá. Y, en fin, es un documento muy interesante y que solo voy a hacer una puntualización antes de dar la bienvenida a los speakers, a los ponentes, y es que creo que, a pesar de que en las oficinas de propiedad intelectual tenemos cada vez más solicitudes que tramitar, más servicios que prestar y un staff y un personal con muchas necesidades nuevas, tenemos que dejar parte de nuestro tiempo para la reflexión sobre el futuro. Y este documento de trabajo iba sobre ese tema, sobre cómo pensamos que van a ser las oficinas de propiedad intelectual y de propiedad industrial en nuestro futuro. Así que no puedo más que agradecer todo el trabajo que se ha hecho. Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas lo hemos traducido al español para que esté disponible en lengua española para toda la comunidad. Y bueno, en este evento hoy vamos a discutir sobre algunos de sus aspectos clave. Así que, sin más, y con el permiso del director general, procedemos a que los ponentes nos acompañen en la mesa. Así que invito al subdirector del ecosistema, a Marco Alemán. Sí, sigue llegando gente, claro. Marco, si te parece. Y también nos acompañará Etienne Sáenz de Acedo, Chief Executive Officer de INTA, y nos acompañará también Loreto Breschi, la directora general del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, en la mesa. Para moderar el debate nos acompañará Marta Millán, subdirectora de Cooperación Jurídica
y Relaciones Internacionales de la oficina, así que procedemos al debate. Bueno, antes de nada, buenas tardes. Mi sincero agradecimiento al señor director general de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, Darren Tang, porque siempre es un placer escucharle. Hemos colaborado mucho con ellos y con la Oficina Mundial. De hecho, una manifestación más es que estamos aquí. Y para este evento que hoy pues ha tenido que retrasarse un poco, así que también quiero agradecer al público que podáis estar aquí y vuestra paciencia para empezar este evento. Por supuesto, gracias también al director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no solo por su introducción, sino por tener la iniciativa de organizar este evento. Realmente consideramos que es muy importante hacer llegar a la comunidad hispanohablante un informe tan interesante como es el de las Oficinas de Propiedad Industrial para el Futuro, de INTA, de la Asociación Internacional de la Marca. Así que aprovecho ya para presentar al resto de participantes en la mesa redonda, en el debate, además del señor José Antonio Gil Celedonio, ya presentado con anterioridad, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tenemos el gusto de contar con el señor Marco Alemán, subdirector general del sector de propiedad industrial y ecosistemas de innovación de aquí, de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, con la señora Loreto Breschi, la directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, y también con el señor Etienne Sanz de Acedo, el CEO, el Chief Executive Officer de la INTA, de la Asociación Internacional de la Marca. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Por razones de tiempo, yo creo que si os parece voy a empezar ya con las preguntas, porque es un informe interesantísimo y no me gustaría saltarme ninguna. En primer lugar, el informe es amplio y aborda muchos retos para las oficinas expertas en la materia de propiedad industrial, así que quería empezar por Loreto Breschi para preguntaros ¿qué tareas podría abordar una oficina de propiedad industrial a raíz de la lectura de este informe? ¿Qué nuevas tareas pueden existir? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están participando aquí presencial y a los que nos están acompañando en línea y a la invitación a participar de este panel. Yo puedo decir que cuando llegué como directora nacional de INAPI, al poco tiempo fue lanzado este reporte que sabía que se estaba trabajando y que como directora de oficina me fue de gran utilidad porque empieza a trazar una hoja de ruta de aspectos que eventualmente las oficinas se están trabajando algunos bien y otros sobre los cuales hay que tomar atención. Entonces, en primer lugar, aplaudo la iniciativa de INTA de haber hecho ese trabajo de reflexión, de avance y de estrategia para dónde pueden ir las oficinas. Siempre hay que tener atención en lo que es el core business, lo esencial de una oficina de propiedad industrial, que es la concesión. En mi caso, solamente industrial, no tengo propiedad intelectual. Y que es la presentación de solicitudes, la tramitación dentro de ciertos tiempos y plazos, una normativa sustantiva adecuada, pero después hay que ir algo más allá de lo meramente registral y que es el rol que muchas veces se repite, es que la utilización de la propiedad industrial como una herramienta estratégica. Y por lo tanto, para avanzar en eso y tener un ecosistema más sofisticado, las oficinas de propiedad industrial tienen que abordarlo desde distintos aspectos, varios de los cuales están siendo incorporados en este documento que ahora ha sido traducido al español gracias a España. Y en ese aspecto hubo puntos que llamaron mi atención, la incorporación de herramientas tecnológicas y ver oficinas que se encuentran en desarrollo, cómo pueden estas integrarlas. INAPI tiene una de comparaciones de imágenes, pero hay otras que uno va viendo que va a ir requiriendo y va viendo cómo otras oficinas van incorporándolas. Y en la medida que eso permita apoyar tanto internamente como externamente, hace una mejora al ecosistema. Pero también, por otra parte, está la integración de una patente que se concede, cuyo objetivo no es la obtención de la patente, sino es el impacto que ésta está llamada a tener dentro del mercado y su transferencia. Y por lo tanto, cómo las oficinas podemos contribuir con programas de capacitación,
con entrenamiento interno, capacidades internas que tenemos que ir generando para poder llegar a su objetivo final y, en definitiva, ir mejorando con nuestro ecosistema. El documento que se trabajó, que ahora se tradujo y que ahora está en una segunda etapa, en la cual me siento muy contenta de seguir participando con otras oficinas, en la cual estamos viendo como una oficina del futuro, cuáles son los inputs, los outputs o el checklist que debe tener cuando llega, como en mi caso, qué es lo que tengo que verificar y ver cuando uno llegó a una oficina, para ver en qué situación se encuentra, si estamos bien en el core business y cuáles son las cosas que tiene que auditar en cuanto a legislación, en cuanto a nivel de conocimiento de los funcionarias y los funcionarios, el nivel de conocimiento de los usuarios del sistema, las herramientas que tienen para poder ir procesando y cómo también podemos ir mejorando en ese objetivo final, que es el impacto que está llamado a ejercer potencialmente una patente. Por lo tanto, el instrumento, el trabajo realizado, el informe, el reporte que se materializó, a mí me fue de gran utilidad y el trabajo que actualmente estamos realizando con otras oficinas también me está siendo de gran utilidad porque es una reflexión que tiene que seguir dándose. Hemos tenido side events sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías y son preguntas que aún no tenemos respuesta y en los cuales también son espacios de trabajo que recoge este informe. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Abro el debate al resto de la mesa porque mencionó cosas muy interesantes que a todos nos afectan, como utilizar la propiedad industrial como una herramienta estratégica. Así que, por favor, Marco, José Antonio, Etienne, libremente. Vale, pues me parece muy interesante lo que ha dicho Loreto y creo... Ce que vient de dire Loreto est très intéressant et nous pensons, par exemple, à une boîte à outils pour les différentes entreprises et notamment pour les nouveaux directeurs d'office. Cette boîte à outils, par exemple, pourrait disposer d'un certain nombre d'indicateurs clés qui permettraient d'avoir des possibilités de comparer le travail avec d'autres offices. Et j'ajouterais des activités a celles que Loreto. De manera quizá no deseada, pero creo que es importante, y es que las oficinas de propiedad intelectual e industrial en general no solamente tenemos que hablar a los usuarios de propiedad intelectual e industrial, sino que en muchas ocasiones tenemos que hablar de propiedad intelectual e industrial al propio sector público al que pertenecemos, puesto que estamos muy acostumbrados a hablar, y esto lo dice Mariana Mazzucato, ¿no?, en sus libros también, cuando habla del proceso de innovación, estamos muy acostumbrados a hablar de los partnerships, ¿no?, de los partenariados público-privados para la innovación, pero estamos muy poco acostumbrados a hablar de las alianzas público-públicas. Y a mí lo que me ocurre muchas veces es que, por ejemplo, un ministerio, que por supuesto no voy a citar de mi país, de repente quiere pasar una propuesta de modificación normativa sobre un asunto. Es lícito, es lógico, es normal, y de repente te das cuenta que involuntariamente dentro de esa normativa introducen determinados artículos o determinadas cláusulas que generan conflictos con, por ejemplo, el derecho de patentes, o generan conflictos, por ejemplo, con la legislación marcaria, con los derechos del titular marcario. Entonces, otra de las funciones que tenemos que hacer nosotros es, por tanto, también hablar con el sector público y, además, estar vigilantes no solo, como suelen decir nuestros estatutos, sobre, por ejemplo, la incorporación al ordenamiento nacional del ordenamiento internacional en materia de propiedad industrial, que, bueno, es vastísimo, ¿no? Estamos en esta organización que gestiona, si no me equivoco, que me corrija Marco, 26 tratados en la actualidad. Evidentemente, también tenemos que hacer una cierta vigilancia sobre el resto de normas que, dentro del Estado, también pueden colisionar con otras normas de propiedad industrial, muchas de ellas influidas internacionalmente. Esa es una tarea que también creo que es importante, o sea, tanto en la vertiente positiva de hablar de propiedad intelectual e industrial con el sector público también, como sobre todo estar vigilantes sobre esa cuestión legislativa. No sé cómo lo veis vosotros, quizás desde una posición más internacional, como tanto Etienne como Marco. Si me lo permites, José Antonio, bueno, en primer lugar quería agradecer a OMPI
la posibilidad de organizar este evento. Agradecer evidentemente a mis compañeros de mesa, porque es un placer el estar con todos vosotros. Agradecer particularmente al director general Darren Tang, porque participó directamente en este proceso que fue francamente interesante. Y yo, sobre todo, lo que quisiera decir es no hay que agradecerle a la INTA absolutamente nada, es todo lo contrario. Somos nosotros quienes tenemos que agradecer a los directores de oficina no solo el trabajo que hacéis, sino el trabajo que han seguido haciendo todo vuestro personal durante el periodo tan difícil del COVID y tener, sobre todo, esa visión estratégica y esa humildad de tratar de proyectarnos todos un poco a futuro y entender qué va a ser la propiedad intelectual del futuro. En este marco, lo que está haciendo la INTA es simplemente ser un facilitador de conversaciones, de deliberaciones sobre cuál debe ser la propiedad intelectual del futuro, particularmente las oficinas, los despachos de propiedad intelectual industrial, los departamentos in-house, pero también un poco cuál debe ser la tecnología del futuro al servicio de la propiedad intelectual y cuál debe ser también un poco la judicatura en sentido amplio, mediación y arbitraje en materia de propiedad intelectual. Yo quisiera un poco reaccionar a lo que ha dicho José Antonio y coincido plenamente. Uno de los grandes problemas con el cual nos encontramos es que la propiedad intelectual, la propiedad industrial, no es popular en nuestras sociedades y no es popular entre nuestros políticos en muchos casos, quienes perciben la propiedad intelectual como únicamente en beneficio de las grandes corporaciones, olvidando que la propiedad intelectual es un motor de desarrollo económico, de bienestar social. Por lo tanto, es absolutamente fundamental, primero, gestionar bien los derechos, que ya lo hacéis, pero también no solo hablar con el sector privado, sino hablar también con el sector público y particularmente hablar con el poder legislativo, de manera que a la hora de legislar se entienda realmente el valor de la propiedad intelectual y quizás como último elemento para debate posterior, valorar también el aspecto económico y el valor económico que tiene la propiedad intelectual, tanto para las propias empresas como la propia economía del país. Bueno, creo que ahora es mi turno y evidentemente tomo como propio todos los comentarios previos de los colegas en la mesa y simplemente me permitiré hacer algunos comentarios adicionales. El primero es, creo que el reporte que es objeto del comentario hoy, que además goza del privilegio de tener a varios de los que aportaron en su discusión, entre otros Loreto, Joan, que también está acá con nosotros, claramente el director general. Entonces, es un lujo que varios de los que hicieron parte de este centro de pensamiento que produjo el reporte están hoy en la sala y seguramente tomarán la palabra para aportar aquello que se nos escape a nosotros en el podio. Quisiera básicamente remarcar lo siguiente en cuanto a las tareas de las oficinas de propiedad intelectual. Las oficinas de propiedad intelectual realmente se han transformado en los últimos años y han visto cómo, si bien el rol tradicional de registro, que es un rol que sigue siendo esencial en la creación del derecho, se queda corto frente a otros papeles que pueda asumir la oficina en temas como el de diseño de política, como el ayudar a la construcción de una agenda positiva de la propiedad intelectual, como ayudar a producir los datos que le permiten a los diseñadores de política y a los que deciden en temas de política a tomar decisiones informadas. Entonces, quisiera hacer dos comentarios sobre tareas de las oficinas de propiedad intelectual, que es el tema al que se nos invita, adicional a los que ya se hicieron. El primero, mencionado por Etienne de manera clara, que es el de promover los métodos alternativos de solución de disputa como un mecanismo que permite a la propiedad intelectual, sin duda, preservar un tema fundamental en las relaciones comerciales, que es la salud de la relación comercial. En ocasiones, el ir a tribunales afecta esa relación comercial en un tema central de la relación, como son en muchas ocasiones los temas de propiedad intelectual. En el caso de la OMPI, nosotros por la vía del Centro de Arbitraje y Mediación trabajamos de la mano de muchas de estas oficinas y hemos visto la evolución. Hoy se firmó el convenio, el memorándum de entendimiento número 64 de la OMPI, del Centro de Arbitraje de la OMPI, con oficinas de propiedad intelectual a los efectos de prestar servicios de arbitraje y mediación e ir más allá de la promoción
del concepto de arbitraje y mediación. Y creo que eso marca una tendencia y creo que es un cambio fundamental. El segundo que recojo del reporte es las oficinas tienen un rol para convertirse en una oficina basada en datos. Y en ese sentido, la OMPI trabaja de la mano de las oficinas nacionales. El reporte que nosotros hacemos anualmente sobre estadísticas de propiedad intelectual recoge estadísticas de 130 países. Gracias a ese trabajo que ustedes hacen de convertirse en oficinas basadas en datos, la OMPI puede recopilar estos 130 reportes y producir en el Centro de Estadísticas de la OMPI información de un valor enorme en el diseño de políticas públicas. Solo una estadística que puede ser relevante. El Centro de Estadística, que no suena un tema muy popular, recibió 200.000 visitas en el año 2021, con lo cual aún la data pura y dura en propiedad intelectual genera mucho interés. Marta. Muchísimas gracias a los cuatro. Precisamente las tareas que mencionabais de intentar hacer entender un poco qué es la propiedad industrial en muchos sentidos nos dan paso a la siguiente pregunta, porque en todos los casos, bueno, en INTA es particular, pero se ha pasado de una posición de organización registral básicamente, sobre todo en los casos de Chile y de España y la mayoría de los países, a una organización proactiva en favor de la innovación. Entonces, bueno, pues quería empezar por José Antonio, si nos puedes explicar un poco este paso de cambio en las oficinas, por favor. Sí, la verdad es que la pregunta es muy oportuna, sobre todo porque no he dicho anteriormente que, no en vano, la Oficina Española de Patentes y Marcas está de aniversario este año. Cumple 30 años desde su creación en su configuración actual y fue precisamente porque hubo un cambio de nombre que, en mi opinión, respalda un cambio de concepción. Porque la Oficina Española de Patentes y Marcas pasó a llamarse así desde el nombre tradicional que han tenido muchas oficinas durante mucho tiempo, que era Registro de la Propiedad Industrial. Efectivamente, se trata de pasar de una posición registral, que en mi opinión es una posición más estática o una posición más pasiva, en el sentido de que es una oficina que espera a que el usuario llegue a registrar y que luego toma dentro de su core business una serie de actividades hasta la concesión del derecho, a una posición más proactiva, efectivamente, como, no voy a decir generadores de innovación, porque nosotros no somos los generadores de innovación, por supuesto que no, pero sí acompañantes en esta fórmula que se lo robo aquí al colega alemán, que es ecosistemas de innovación. Es decir, las oficinas tenemos que tener más claro que cada día que formamos parte de unos ecosistemas de innovación y que, por tanto, tenemos que estar ya no en una posición estática, como decía, registral, tradicional, que no en vano sigue siendo esencial, sino en una posición mucho más activa, o como diríamos en español un poco, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no?, para hacer este tipo de expresión. Entonces, a mí me parece que ese cambio se ve, por ejemplo, en multitud de aproximaciones a las políticas públicas en sentido amplio, pero voy a poner un ejemplo muy concreto, y es cómo muchas oficinas de propiedad intelectual e industrial, cuando nos reunimos, incluido aquí en la OMPI, que hay un comité dedicado a ello, hablamos de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad industrial, la lucha contra la falsificación, que sin ser un elemento central de nuestra actividad registral, no en materia de marcas, no en materia de patentes, no en materia de ningún otro derecho, sí ha sido una competencia que, en respeto a los órganos que verdaderamente están encargados de la persecución de esta vulneración, que es un delito en la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos, pues hablaríamos de los ministerios fiscales, las policías, los carabineros, y en fin, los cuerpos policiales y de seguridad asimilados, por supuesto, las aduanas, el personal en frontera, todo este tipo de cosas. Sí podemos jugar un rol que, sin ser ejecutivo, sí es un rol de acompañamiento también a estos sistemas, acompañamiento a estos actores, centros de pensamiento para involucrar en este sentido, y podemos citar aquí, por ejemplo, la labor que hace el Observatorio para la lucha contra las vulneraciones en materia de propiedad intelectual de la Oficina Europea para la Propiedad Intelectual, a la que nosotros como país de la Unión Europea pertenecemos. En fin, yo creo que hay un conjunto de políticas que nos han llamado con el tiempo y que las oficinas hemos respondido a esa llamada. Y al haber respondido a esa llamada, jugamos un rol mucho más activo. No voy a hablar de ecosistemas de innovación, porque yo creo que Marco puede hablar muchísimo mejor. Solo quería poner este ejemplo, que efectivamente yo creo que confirma esa tendencia. Se pasa de unas oficinas registrales a unas oficinas que son algo más que meras oficinas de registro,
o mucho más que otras oficinas de registro, y creo que basta mirar a muchas de las oficinas que llevamos una semana aquí hablando entre nosotros y hablando en el plenario para comprobar que muchas de nuestras orientaciones de política pública ahora van por ese sentido. No sé, Marcos, te estoy como dando la palabra incidentalmente por esta cuestión de los ecosistemas de innovación, pero bueno. Sí, no sé. por alusiones, Marcos, si quieres comentar algo. Bueno, yo aquí pues lo que haría básicamente es reafirmar el mensaje que en efecto las oficinas de propiedad intelectual, al igual que la OMPI, han entendido que el rol va más allá del simple rol normativo y que el objetivo final es un objetivo de política pública, que es la política pública de promoción de la innovación. En el caso de la Organización Mundial, bajo el liderazgo del director general, el director Darren Tan, se creó un sector nuevo, que es el que yo dirijo, en el tema de cómo apoyar ecosistemas de innovación nacional. Y sin duda las oficinas de propiedad intelectual son un actor clave en ese sentido, yendo más allá, como se dijo, de la actividad registral y haciendo parte de las discusiones de política pública en innovación. Un dato que es relevante es el Global Innovation Index que publica la OMPI en una encuesta reciente que se hizo a 110, se hizo a todos los países miembros, pero de los cuales 110 respondieron. El 70% de ellos dijeron que el Global Innovation Index se usaba en el diseño de políticas de innovación local, con lo cual indicadores como los que se derivan de la propiedad industrial, en particular los outputs, número de marcas registradas, número de patentes, número de contratos de transferencia, films que se producen a nivel local y otros de esos indicadores hacen parte de la forma como los estados hacen su assessment de las políticas de innovación local, y en ese sentido el trabajo de la OMPI va muy en línea con lo que vemos sucede en las oficinas nacionales. A ver, yo un comentario que quería hacer es que yo creo que al final de las crisis se sale con innovación. Y estamos viviendo un periodo de crisis, una crisis con lo que ha sido el COVID-19, con la situación en Ucrania, con el cambio climático, con la crisis alimentaria mundial que estamos viendo, y todos esos problemas requieren soluciones que se hacen a través de innovación y desarrollo. Y la innovación y desarrollo tiene que ser premiada y tiene que ser reconocida. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y ahí coincido plenamente que las oficinas de propiedad intelectual y de propiedad industrial tienen un papel fundamental, entre otras cosas porque la innovación y desarrollo, si bien es cierto que viene de las grandes corporaciones, empieza siempre por parte de pymes y emprendedores. Y no debemos olvidar que el tejido empresarial mundial en un 90, un 95% está compuesto de pymes y emprendedores. De ahí que es fundamental que las oficinas de propiedad intelectual y de propiedad industrial tengan esa proximidad al usuario, tengan esa capacidad de generar políticas, de promover propiedad intelectual y, como decía Marco, de recabar también datos, los famosos Key Performance Indicators, para que se traduzcan posteriormente en políticas públicas. Gracias. No sé si desde perspectiva de Oficina Nacional también queréis añadir algo. Mira, me sumo un poco a lo ya señalado por aquí mis connotados panelistas que me acompañan y que creo que efectivamente una oficina registral es un desde y desde uno tiene que ampliarse. Las estrategias de innovación que cada uno de los países vayan implementando también tienen que ir acompañadas de una estrategia de propiedad industrial. Y para que se genere esas estrategias tienen que haber datos. A través de los datos se puede generar política pública y es importante que ese insumo con lo cual uno pueda entregar datos en tanto patentes o recoger datos de otros organismos públicos, recogiendo lo que se hablaba anteriormente, los lazos de comunicación entre distintos organismos públicos, las oficinas, en este caso de INAPI con Economía, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Mujer, en este caso pongo el tema porque es un tema que a mí me apasiona mucho. Son datos que me permiten ir construyendo política pública adecuada. Y recogiendo lo que decía recién Etienne, en que estoy totalmente de acuerdo, que los momentos de crisis son los que sirven para la innovación, y ahora tenemos que trabajar en modelos de desarrollo sostenibles, y para que tener modelos de desarrollo sostenibles necesariamente tiene que innovación. Quizás antes toda esa innovación provenía de las grandes corporaciones, pero ese modelo ya cambió.
ahora son las pymes, muchas de ellas las que están generando las innovaciones más disruptivas, y esas innovaciones disruptivas son las que están siendo adquiridas quizás por las grandes corporaciones. Pero para que se haya generado por esa pyme esa innovación disruptiva, tiene que tener un ecosistema adecuado que le permita ese desarrollo, esa protección y esa transferencia final. Y por lo tanto, esa visión de que solo las grandes corporaciones son aquellas que están generando valor, puede haber sido un acento muy fuerte en el pasado, pero en el presente creo que ello no es tan así, que hay mucha innovación nueva que se genera desde otros lugares que están siendo adquiridas eventualmente por las grandes corporaciones, y por lo tanto nuestro rol dentro de la oficina es contribuir a que ellas puedan tener un derrotero, un camino adecuado para poder con esa innovación generar el impacto a la sociedad que está llamada a tener. Muchas gracias, Loreto. También me das pie a la siguiente pregunta, precisamente hablando de pymes, ¿no?, de empresas privadas, y que aquí tenemos una representación tanto de organización global, organización privada global y organizaciones nacionales de sector público. Quería preguntaros por la multiplicación de los actores privados con los que se relacionan las OPIs, ¿no?, las organizaciones de propiedad industrial, o se relacionarán en el futuro. Y precisamente, Etienne, me gustaría empezar por ti, por ser nuestro representante del sector privado aquí. Muchísimas gracias. Vamos a ver, yo aquí voy a tratar de ser un poquito disruptivo y espero no enojar a alguno de los miembros de la propia INTA. Pero cuando hablamos del sector privado, tenemos evidentemente lo que son empresas, grandes corporaciones, pymes, emprendedores, tenemos despachos profesionales, pero se están produciendo dos tendencias que yo creo son muy interesantes. Por un lado, hemos visto que el 50% del mercado hoy en día está en Internet, con lo cual las plataformas cada vez tienen un papel más importante, hasta el punto que en algunas ocasiones emprendedores no registran sus derechos ante las oficinas, sino que los registran exclusivamente con las plataformas. Con lo cual, de facto, las plataformas se están convirtiendo en un competidor de las oficinas de propiedad industrial. Yo creo que es un tema que requiere una cierta reflexión, primer punto. Segundo punto, vimos evidentemente la emergencia de Internet hace 30 años y ahora estamos viendo la emergencia del blockchain y del metaverso. Y nuevamente estamos viendo un mercado totalmente nuevo, un mercado tremendamente disruptivo y un mercado en el cual no se está planteando necesariamente el registro de derechos como lo hemos hecho tradicionalmente. Y quizás un tercer factor a tener en cuenta es que, nuevamente, vuelvo al hecho que el 50% de los consumidores a nivel mundial son Gen Zers o Millennials. Su percepción de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual es totalmente distinta. Su concepción de la duración del derecho es totalmente distinta. Y nosotros, de alguna forma, seguimos anclados en unos derechos muy tradicionales. Nuevamente, repito, y va a ser un poco disruptivo en lo que les estoy diciendo, pero sí creo que debemos reflexionar y que las oficinas tienen que llevar a cabo esa reflexión, y de ahí la importancia de estos ejercicios como este think tank. Muchas gracias. Muchas gracias, Etienne. Muy interesante. Os doy la palabra nuevamente. No sé si, Loreto, por empezar otra vez ahora por este lado, ¿quieres añadir algo a este punto? Yo sí quiero añadir, porque efectivamente estamos en un mundo que cambia mucho más rápido de lo que uno pudiera. Ya no acabo ni entender lo que es el metaverso, y ya probablemente ya va a llegar otra cosa, y de ahí a pensar en políticas públicas nacionales o internacionales o debates que tenemos que tener. Justamente en ese sentido, INTA hace un espacio muy interesante de discusión en todos los distintos alcances que pudiera tener la inteligencia artificial o el metaverso, el blockchain, las tecnologías de frontera. Han habido una serie de webinars y debates con distintos actores de distintos lugares que nos permiten ir avanzando en la construcción de comprensión, y probablemente cuando lleguemos a los resultados ya vamos a estar en otro lugar. Pero, como bien dicen los jóvenes, y su relación con la propiedad intelectual es como de distancia, y nos va a costar a nosotros adaptarnos a esa velocidad en la cual ellos están requiriendo los cambios. Yo creo que aquí solamente en este minuto tenemos preguntas y no respuestas, y las preguntas son:
si el modelo de la propiedad intelectual o las herramientas que hoy tenemos son las adecuadas, y si es que no son las adecuadas, cuáles serían aquellas para que siga existiendo esa innovación con una adecuada protección. José Antonio. Gracias, Marta. Retomando lo que ha dicho Loreto, creo que en todo caso lo importante muchas veces no es tener la respuesta correcta, sino ser capaz de hacer la pregunta correcta, ¿no? Porque ese es el camino inicial y precisamente por eso estamos valorando tanto ejercicios de reflexión como el que se hacen en el documento y como el que yo me permito decir también, sin ánimo de enojar ni a INTA ni a los asociados de INTA, que ojalá INTA lo siga promoviendo porque es un buen foro de encuentro para seguir hablando sobre estos temas. Pero efectivamente yo quería llamar la atención sobre un tema relacionado con los actores del sector privado con los que nos relacionamos, y es que yo he observado un cambio muy fuerte que se debe precisamente a la tendencia que se ha comentado ahí. El uso de nuevas tecnologías está cambiando absolutamente el mapa de relaciones de las oficinas de propiedad industrial, y pongo un ejemplo muy concreto, y es que tradicionalmente un altísimo porcentaje de las solicitudes de propiedad industrial presentadas ante una oficina nacional eran presentadas por representantes de empresas o representantes de inventores o representantes de, en general, cualquier solicitante que quisiera hacer valer sus derechos y, por tanto, registrarlos para que tuvieran efecto. Claro, ahora estamos encontrándonos con que en la mayoría de las oficinas, gracias precisamente a esta tendencia de Internet, tenemos una tasa de solicitud electrónica de prácticamente, en algunas modalidades, el 100%. Desde luego, el año pasado, en materia de marcas en vía nacional, en la Oficina Española de Patentes y Marcas fue un 99,6% de las solicitudes. Esto significa que cuando la oficina quiere, por ejemplo, consultar o chequear cómo funcionan sus sistemas de front office frente a los usuarios, ya no tienen frente a la típica asociación de los agentes o la típica asociación de los abogados de propiedad industrial que te representan a un gran número de los solicitantes. Ahora de repente te das cuenta con que muchísimas solicitudes, sobre todo en materia de marcas, que quizá la presentación de la solicitud es menos compleja, también en materia de diseño ocurre menos en materia de patentes, esto es cierto, pero ya es muy difícil hablar con el sector privado, por tanto tenemos que encontrar nuevas formas de hablar con el sector privado y nuevas formas de poder tener un input por su parte y formación por su parte. Esto es algo que a mí me preocupa mucho porque al final no deja de ser cierto que en el sector público de nuestros países hay pocas entidades públicas tan centradas en sus usuarios / clientes, me da igual cómo cada uno los conceptuemos, como las oficinas de propiedad industrial, que además financieramente dependemos prácticamente en su totalidad, sino más, de todos nuestros usuarios y nuestros clientes. Entonces, esta relación con el sector privado es absolutamente relevante y aquí haríamos la pregunta, ¿cómo relacionarnos ahora con una miríada de solicitantes que no están representados automáticamente a través de ciertos despachos de abogados o ciertos despachos, en nuestro caso de España, de agentes de la propiedad industrial, especialmente en Europa, en el cual además las profesiones reguladas se han ido desdibujando, ¿no?, por las políticas de competencia. Y me sumo a lo dicho anteriormente. En el ámbito de las tecnologías de la información están haciendo que cambiemos nuestra forma de verlo y, desde luego, ahora ya, el otro día vi que ya hablando de metaversos hay determinados despachos de propiedad industrial que ya están abriendo sedes en el metaverso. Primero eran las marcas, sobre todo grandes empresas, titulares de marcas muy renombradas a nivel internacional que abrían tiendas en el metaverso. Ahora ya van despachos especializados en propiedad intelectual e industrial que empiezan a utilizar el metaverso para promocionarse y ofertar servicios a sus clientes. Lo siguiente será que alguna oficina, no sé cuál será, no sé si será la OMPI, puede que sea la OMPI, no sé si será la OMPI o cuál, abrirá alguna sede que ya no será una oficina virtual tradicional, sino será una sede en el metaverso y efectivamente, pero en todo caso la multiplicación de las relaciones con el sector privado es evidente y para efectivamente poder abordar el futuro y la demanda de estos derechos tenemos que escucharlos más, sin duda alguna, porque al final son los solicitantes y son nuestros trabajos para ellos. O sea que en ese sentido lo veo de esa manera. Sí, Marco. Sí. Muy breve, porque no quiero abusar de la palabra. Dos comentarios. Uno, creo que en efecto en las relaciones de la oficina con los usuarios ha habido una evolución y ha habido un cambio. Muchos usuarios siguen siendo los mismos, pero la forma como la oficina les presta servicios ha cambiado. Digamos que de un rol pasivo de registro, aquel que tenía por bien llegar a la oficina, se ha pasado a un rol mucho más activo, donde, por ejemplo, se han identificado servicios de apoyo
a la pequeña y mediana empresa, o servicios de apoyo a las universidades, o a servicios de apoyo a centros de investigación pública, a los efectos de lograr que estos entiendan mejor los beneficios de la propiedad intelectual, y en algunas ocasiones se han creado servicios a la medida para atender a estos nuevos usuarios. Y creo que esa es una dinámica en la que ha habido un cambio importante. En cuanto a los retos que planteaba Etienne, creo que no son nuevos, lo presentó el disco de vinilo en su momento, lo presentó el CD posteriormente, sucedió cuando discutimos la protección de marcas en Internet y se dio la recomendación conjunta que encontró una solución jurídica para identificar cómo resolver el problema. Lo estamos viendo hoy en los nombres de dominio, cuando en su momento la política uniforme de resolución de conflictos en nombres de dominio se adoptó para resolver los conflictos que surgían en un espacio no regulado hasta ese momento, y seguramente se encontrarán situaciones similares en plataformas en las que, por ejemplo, nuevos normas de dominio se empiecen a registrar. Creo que la propiedad intelectual tiene la capacidad de adaptarse para encontrar respuesta a cada uno de estos nuevos retos. Gracias. ¿Me permites un comentario muy breve? Porque yo creo que es un común denominador de lo que hemos estado diciendo, y es que al final el procedimiento de solicitud y registro, ya sea de marcas, de diseños y de otros derechos de propiedad industrial, se está convirtiendo en un commodity, o se debería convertir en un commodity, en el sentido que el valor añadido va a estar cada vez más en la estrategia. Y ahí es hacia donde tienen que ir las oficinas de propiedad industrial y de propiedad intelectual, porque no se trata más que replicar lo que se está produciendo en el sector privado. Y ahí es donde todos tenemos una labor muy importante que llevar a cabo. Sobre todo Etienne, porque efectivamente es algo que yo creo que es un camino que tiene un difícil retorno. Yo no soy amigo de decir que algo es eterno y que no puede cambiar, pero sí creo que tiene un difícil retorno, y es que precisamente yo creo que en todos los sectores estamos viviendo un proceso de desintermediación. Es decir, y pongo un ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy concreto cuando hablo de este tema. Hace 25 años, mis padres, cuando querían viajar, iban a una agencia de viajes o a un tour operador a buscar paquetes de viaje completos que te ofrecían la experiencia completa. Ahora, el que quiere viajar o la persona que quiere viajar puede hacerlo a través de multitud de, y aquí engarzo con lo que decíamos antes, plataformas online que son capaces de conectar automáticamente la oferta con la demanda. Y, por tanto, esto está ocurriendo en muchos servicios, incluido este del turismo, que he puesto ese ejemplo, pero también está ocurriendo en el ámbito de la propiedad intelectual, efectivamente siguiendo un camino que yo creo que está marcando el sector privado. Y yo creo que cuando antes entendamos eso en las oficinas, más fácil va a ser. Por eso yo creo que ahora, yo alabo mucho iniciativas que veo en nuestro entorno, como por ejemplo hay oficinas de propiedad intelectual que ya están permitiendo a los usuarios registrar sus derechos gracias a una aplicación en el móvil. Eso es un cambio absolutamente radical, desde ir a un despacho de agentes o de abogados para solicitar todo y que te lo tramitaran, a algo que ahora es absolutamente absolutamente sin intermediarios. Y en ese sentido, yo creo que todos nuestros servicios digitales están avanzando por ahí, y por tanto nuestra relación con el sector privado, como ha dicho Marco, es la misma en esencia, pero la forma tiene que cambiar radicalmente. Muchas gracias. Son las 7, pero como hemos empezado un poquillo más tarde, si me permitís una última pregunta antes de pasar a preguntas a través del Zoom y del público, que sabemos que hay. Quería dirigirla en primer lugar a Marco Alemán para hablar justo, como empezamos a hablar ya de aplicaciones e innovación, ¿no? Y cómo el sector privado y sobre todo la sociedad va marcando los pasos que tenemos que dar en el sector público. ¿Cuál es el rol de los generadores de inteligencia en la materia de propiedad industrial? Bueno, yo creo que es la esencia del sistema. Voy a tratar de identificar a qué nos referimos con los generadores de inteligencia, pero si hacemos referencia a la gente que hace un ejercicio de su labor intelectual a los efectos de crear y a los efectos de inventar, esa es la base del sistema de propiedad intelectual. El sistema ha sido puesto en marcha precisamente como un mecanismo para lograr promover esa creatividad y esa capacidad inventiva de los actores, y todo el sistema y todo el andamiaje jurídico e institucional está hecho para estar seguro que habrá una motivación suficiente de parte de los creadores para que haya una cultura que pueda progresar
y desde parte de los inventores que el progreso científico y tecnológico no se detenga. Y ese es el gran reto del sistema, estar a la altura de esa capacidad de invención que evoluciona con el tiempo. Las invenciones del siglo XX, sin duda, se alejan un poco de muchas de las invenciones que vemos hoy, y por ello lo oportuno de discusiones como el tema de la creatividad en el área de la inteligencia artificial, o el tema de la invención por la vía de la inteligencia artificial, todo ello muestra una evolución en la creación de inteligencia y en lo que los inteligentes están haciendo para que la propiedad intelectual siga viva. Muy rápidamente, porque estamos finalizando. Efectivamente, era un debate que estaba tardando en salir en la mesa y ya ha salido, ¿no? Ya ha salido, y es un debate que nos consume, en mi opinión, un tiempo excesivo. Y yo aquí soy bastante, creo, disruptivo también, como han sido otros colegas antes. Yo creo que estamos perdiendo muchísimas oportunidades de actualizar nuestra legislación internacional y nacional, por supuesto que siempre tiene que estar armonizada, y en el caso europeo, además, tenemos la Convención sobre la Patente Europea, el Convenio de la Patente Europea, que también es importante, sobre esta situación, porque efectivamente no solo está cambiando lo que se inventa, sino está cambiando quién inventa, porque estamos hablando de que ya hay capacidad por parte de inteligencias artificiales de generar propias invenciones. No vamos a versar aquí mucho sobre el caso Davos, que yo creo que todos lo conocemos, pero en definitiva es un buen ejemplo. Entonces yo creo que efectivamente el sistema de patentes, por centrarlo en el sistema de patentes, tiene que evolucionar necesariamente, como evolucionó, por ejemplo, con la patentabilidad de la biotecnología y otras cuestiones, tiene que evolucionar para ir asumiendo que las fuentes de inteligencia ya no son solamente humanas y que, por tanto, los procesos inventivos o creativos, si hablamos de derecho de autor, también pueden tener como origen pues inteligencias no humanas, ¿no? Me gusta más hablar de inteligencias no humanas casi que de inteligencias artificiales. Y creo que en ese sentido, cuanto más tiempo perdamos en discusiones muy teóricas sobre el asunto, más estamos dejando fuera una protección de la innovación que, en mi opinión, es más democrática y equitativa si lo hacemos mediante patente que si se hace mediante otras fórmulas conexas con la propiedad intelectual e industrial más tradicional. Creo que todos entendemos lo que estoy diciendo, y creo que sería importante que si bien es cierto que muchas agendas normativas en esta organización y también a nivel nacional están atascadas por muchos temas, sí creo que este debate deberíamos poder avanzar, porque corremos el riesgo efectivamente de no dar respuesta como se dio respuesta a otros retos anteriores, o por lo menos no tan rápidamente. Y creo que es una situación problemática, efectivamente. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo y participo de ese debate de lo que tiene que venir. Ya algo mencioné anteriormente de quiénes están creando, pero es un debate complejo porque los alcances de una u otra respuesta en el sistema de propiedad intelectual para que siga también siendo un motor para la innovación son distintos. Y no solo desde el punto de vista de la propiedad industrial y sus alcances en cuanto a observancia, motivaciones y el rol que está llamado a cumplir, sino que también hay otros aspectos que escapan de mi esfera de conocimiento, que ya son más bien filosóficos y morales y de alcances de responsabilidades, que también son estándares que también deben estar siendo conversados acá. Yo creo que en distintos foros, tanto acá como OMPI como organismo internacional, INTA como asociación de un sector privado, cada uno de los países está teniendo un debate en este sentido, y aunque quisiéramos acelerar la máquina para tener respuestas más rápido, creo que es tan profundo el cambio que se pueda significar en una u otra respuesta a la cual lleguemos, que creo que es importante seguir en pausa, pero con sentido de prontitud, para poder llegar a dar respuesta en este tema. Gracias. Nosotros desde INTA nos mantenemos un poquito al margen de esta problemática porque, lógicamente, afecta más a las patentes que a las marcas, pero evidentemente lo observamos con interés. Yo diría que aquí he oído un poco una cierta disparidad de criterios y creo que efectivamente soy más partidario de realmente buscar ya soluciones
que no necesariamente son soluciones legislativas, pero sí son soluciones de armonización internacional, donde creo que la OMPI tiene un papel muy importante y donde creo que se tienen que empezar a atajar esas problemáticas y se tiene que reconocer efectivamente la actividad inventiva no con origen humano. Y hay que reconocerla y hay que de alguna forma protegerla porque es una realidad. Y es una realidad que no va a hacer sino crecer de manera exponencial, nos guste o no nos guste. Muchas gracias. Sin duda, yo creo que daría un debate para, bueno, ahora que hemos tocado además inteligencia artificial y muchos retos que se nos plantean como trabajadores en la propiedad industrial, daría para semanas incluso. Pero vamos a dar pie, si les parece, a las preguntas del público, empezando por las de Zoom, porque están, bueno, pues un poco más distantes y luego ya el público, si les parece. Pues si os parece, las leo todas seguidas y así vamos más ágilmente. La primera pregunta se refiere a las oficinas de propiedad industrial e intelectual, cómo pueden convertirse en oficinas más operacionales y activas. La segunda sería, ¿qué aporte realizan las oficinas de propiedad industrial e intelectual para el desarrollo o la revalorización de los conocimientos tradicionales? Tenemos otra sobre cómo pueden las oficinas de propiedad intelectual mejorar el ecosistema de innovación en los países en vías de desarrollo. Y finalizamos con inteligencia artificial, el tema del momento, cómo regular la titularidad cuando se trata de creaciones e invenciones de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que cada una está un poco orientada a uno de los ponentes de esta mesa, ¿no? Si os parece, bueno, cómo hacer que las oficinas sean más operacionales y activas. Si te parece, José Antonio, te lo voy a proponer a ti y los demás, por supuesto, podéis completar. Pues yo aquí soy poco o muy clásico, ¿no? Yo he querido ser disruptivo y muy clásico. Yo creo que bueno, mi posición en este sentido es entender las tareas que tenemos en las oficinas de propiedad intelectual e industrial como unas actividades administrativas bajo un concepto de política pública y las políticas públicas se pueden operativizar en determinados indicadores, como hemos visto, en metas a conseguir, en planes estratégicos que luego se van anualizando y se va dividiendo en actividades. Es decir, yo creo que se pueden aplicar metodologías clásicas de las políticas públicas, como es la planificación estratégica, la operativización de esa planificación estratégica y la definición de una serie de indicadores, precisamente para hacer más operativas a las oficinas, ¿no? Por poner un ejemplo, no es la misma información que puede dar una oficina de propiedad intelectual a, por ejemplo, poderes legislativos o el sector privado u otros, si tú haces una mera compilación de cuántas solicitudes recibes en un determinado periodo de tiempo, normalmente mensual o anual, en determinada modalidad, que si tú, por ejemplo, desagregas esa información por regiones del país, puesto que das una información distinta. Y la orientación de política pública te permite tomar decisiones distintas. Por supuesto, ni qué decir tiene que imaginemos ya si a ese número de solicitudes regionalizadas se le suman porcentajes per cápita que relacionan el número de solicitudes de la zona con la población y, por tanto, se ve qué intensidad de utilización de ese derecho hay en esa región en concreto. Yo creo que esa puede ser una forma de operativizar nuestros indicadores que permite, y estoy hablando solamente de indicadores de edad extra por ahora, que nos permitiría efectivamente tomar posiciones más activas en términos de política pública. Por supuesto, luego hablaríamos ya de tiempos medios de resolución, calidad de las resoluciones, como por ejemplo se mide en algunos sitios como el número de resoluciones que, siendo negativas para el solicitante, son o no reclamadas en vía judicial, en fin. Hay multiplicidad de indicadores que yo creo que, siendo aplicados racionalmente y, sobre todo, con una visión de política pública, permitirían que nuestras oficinas fueran más activas y más operativas. ¿Se me permite? Sí. Yo creo que justamente el reporte es una guía para poder dar un avance en la pregunta que cómo se pueden convertir en las oficinas en más operaciones y más activas. Y el reporte es un instrumento muy útil en ese sentido, porque por una parte está el core business, que decía que es una parte registral, que es el DESDE y que también tiene muchos aspectos que se abordan en el informe, pero, ¿sabes?, hay otras áreas que también se abordan y que se tienen que ir incorporando por la oficina.
Entonces, ese instrumento obviamente se tiene que priorizar de acuerdo a los requerimientos, necesidades. El estado en el análisis, por eso decía el checklist inicial, estado en que se encuentra esa oficina de acuerdo a las distintas etapas, y en algunas va a estar muy bien, en algunos indicadores, y en otras va a estar mal, y después priorizar, porque y esa priorización tiene que estar en sintonía con la estrategia de propiedad industrial que se haya definido por ese director o directora, o por también desde el gobierno central y la estrategia de innovación que pudiera tener ese país. Entonces yo aquí nuevamente retomo lo del reporte, justamente porque es un instrumento útil, independiente que pueda haber una reflexión interna también de cómo avanzar en ese sentido. Gracias. Revalorización de conocimientos tradicionales. No sé si alguno la quiere responder. Yo pensaba que Loreto a lo mejor sí que podías comentarnos. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden realizar y que están vinculadas con estas oficinas del futuro, y que son, uno, algo ya se ha mencionado, tienes que vincularte con otras agencias y ministerios al interior de una organización, porque es algo que se tiene que impulsar mancomunadamente desde distintos lugares para que tenga el impacto adecuado. Medidas de sensibilización también, tanto para el mercado, el país, y también internamente para poder absorber, cómo poder generar políticas públicas que permitan tener un desarrollo de conocimientos tradicionales más profundo. En Chile esto está más materializado en el Ministerio de las Culturas, lo que no obsta que nosotros, como Oficina de Propiedad Industrial, que estamos vinculados con el Ministerio de Economía, nos tengamos que vincular con el Ministerio de las Culturas. Y en esa conversación van a surgir aspectos de propiedad industrial a considerar, y en esa conversación ellos nos van a dar input y nosotros a ellos, que permitir un desarrollo de esos conocimientos tradicionales de mejor manera. Actualmente nosotros estamos en un proceso de discusión constitucional que se va a votar ahora en un referendo del día 4 de septiembre, y el borrador de constitución que se podría aceptar o rechazar tiene un acento muy fuerte en temas de conocimientos tradicionales. Y por lo tanto, hoy justamente tuvimos algunas bilaterales para ver qué es lo que estaba ocurriendo en otros países, para nosotros saber cómo incorporar esas políticas, porque aun cuando se acepte o se rechace, cualquiera sea el resultado de ese escenario, el tema ya está sobre la mesa. Y por lo tanto nosotros como oficina, en nuestro rol un poco más allá de lo registral, tenemos que hacer eco de ello y empezar una conversación con distintas agencias para poder generar políticas públicas en ese aspecto. Si me permites, voy a intentar enlazar la contestación de Loreto con la siguiente pregunta, que es cómo las oficinas pueden mejorar los sistemas de innovación. Y para mí, la mejora de los sistemas de innovación pasa absolutamente por estrategias nacionales de propiedad intelectual. Antes estaba hablando con Joan, la importancia que esto tiene, y yo sé que OMPI está ya trabajando en este sentido, es algo que por parte de INTA vamos a seguir promoviendo. De hecho, nos gustaría que a futuro, además de hacer un poco el checklist del que tú hablabas, quizás hablemos del papel que tienen las oficinas de propiedad intelectual en la promoción de estrategias nacionales de propiedad intelectual. Tú has mencionado anteriormente, es que yo reporto al Ministerio de Economía, pero luego hablamos con el Ministerio de Cultura. Claro, es que con lo que nosotros nos encontramos en muchas ocasiones es que Ministerio de Cultura va por un lado, Ministerio de Economía va por otro, Ministerio de Salud Pública va por otro. Y si no tenemos estrategias nacionales de propiedad intelectual, sin objetivos bien definidos, sin datos y sin resultado de políticas, al final se diluye un poco la propiedad intelectual. Yo creo que, volviendo un poco a la pregunta que nos hacían desde Zoom, si queremos realmente mejorar el sistema de innovación, tiene que pasar por políticas nacionales, tiene que pasar por estrategias nacionales, y desde luego las oficinas de propiedad intelectual tienen un papel fundamental en esas estrategias. Gracias, Etín. Ya que Marco, si quieres añadir algo. No lo hemos ensayado. Bueno, yo, claro, tomo como propias todas lo que acaba de decir Etienne con toda claridad y con elocuencia, y en particular la referencia a Joan, que es quien dirige ese trabajo en el sector, en el diseño de políticas nacionales de propiedad intelectual,
y de estrategias nacionales en materia de propiedad intelectual. Yo diría lo siguiente, la Oficina de Propiedad Intelectual es un actor clave del ecosistema, porque es la que ayuda en una etapa fundamental en un ecosistema de innovación, que es la generación del derecho y luego el apoyo para que algunos actores que no se han acercado al sistema lo hagan. Y en ese sentido tiene un papel fundamental. Pero tiene un segundo papel fundamental que es el de actuar de lazo de unión con otros que ni siquiera saben que son parte del, del ecosistema de innovación. El sector financiero tiene en sus manos la decisión fundamental de decidir dónde pone sus recursos para invertir en proyectos de innovación, algunos de los cuales pueden tener un impacto enorme en el modelo de desarrollo de un país. La interacción entre empresarios, donde hay unos champions que se ubican en ciertas regiones del país y a partir de ahí generan una cadena de suministro y produce un desarrollo enorme de la región. Todos esos son ecosistemas y la oficina es un actor sin duda clave, pero hay otros. Lo que hacemos en el sector nuestro es unir distintos actores que van desde el apoyo jurisdiccional, el Centro de Arbitraje y Mediación, el Departamento Económico y de Análisis de Datos, la División de Apoyo a la Empresa y el Departamento de Apoyo a los Inventores, y ponerlos todos desde la óptica de la OMPI como elementos que, trabajando con la Oficina Nacional y con otros actores, ayuden a construir el Sistema Nacional de Innovación. Sin duda, entonces, el rol de las oficinas es fundamental. Muchas gracias. Nos queda, creo, la última pregunta que hicieron y para mí la más difícil, sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede gestionar eso desde las oficinas? Pues no, bueno, más que la inteligencia artificial, creo que la pregunta era sobre cómo atribuir la titularidad de una invención a una máquina, ¿no? En ese sentido, yo estoy muy sorprendido por, voy a decir, la ingenuidad de la mayoría de los debates. Es que las atribuciones en el ordenamiento jurídico español hay muchísimas de todo tipo, y voy a poner solo un ejemplo. En la mayoría de las figuras tributarias, en materia de derecho tributario y financiero, los puntos de conexión son algo absolutamente esencial. Es decir, son ficciones jurídicas sobre las cuales se construye la vinculación entre la realización del acto que genera el devengo del impuesto y la atribución del pago del impuesto a un sujeto. Es decir, esto jurídicamente no es tan difícil de establecer. Entonces, yo sé que hay mucho debate sobre este tipo de cosas, pero evidentemente la máquina, sea un bien intangible o sea un bien tangible, es un bien. Por tanto, tiene que tener un dueño, tiene que tener un poseedor. Por tanto, ahí ya hay un primer punto de conexión para la atribución de esa titularidad de los beneficios derivados de la invención. Yo creo, sinceramente, que es un debate que en sede académica está muy bien mantener desde una perspectiva amplia, porque efectivamente también en sede del derecho tributario hay múltiples puntos de conexión. Pensemos en algo tan simple como ¿dónde pago yo mis impuestos si viajo mucho? Pues hay un punto de conexión que si usted pasa más de 156 días en tal país o 180 y no sé cuántos, usted paga aquí. Si no, no. Ese tipo de puntos de conexión se pueden establecer también en este caso de tal modo que se pueda conjugar la capacidad de la designación como inventor a una inteligencia no humana con que la titularidad de los rendimientos, de los posibles rendimientos, habría que verlo, derivados de la invención, sean atribuibles a un determinado titular según que se den unas condiciones. Hay otra ficción jurídica que son las invenciones en el ámbito laboral. También, por ejemplo, eso es mucho más fácil, ¿no? La patente que, aun siendo generada por una persona física, sus derechos patrimoniales son disfrutados por el empleador, dado que se ha generado en una relación de trabajo. No sé, yo es que este tema creo que es un debate que por eso decía yo que quizás más sencillo tratar de centrarlo un poco y tratar de establecer unos mínimos para poder avanzar, por supuesto dejando abiertas todas las discusiones académicas, pero yo aquí creo que copiando, entre comillas, lo de copiar, porque estamos en la OMPI, otras ramas del derecho, de nuestro derecho nacional o del derecho internacional, creo que no debería ser tan difícil establecer unos acuerdos de mínimos sobre qué puntos de conexión aplicar para la atribución de la titularidad de las invenciones generadas por una inteligencia no humana. Pues muchas gracias. Si estáis de acuerdo el resto de miembros de la mesa, quería dar la palabra al público también, que también habéis tenido mucha paciencia con la espera de este acto. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, Marta, por favor. Yo tendría una pregunta, pero antes me gustaría felicitar la iniciativa de INTA. Me parece fantástica, y a todos los participantes, por supuesto, porque es
muy relevante para todos, para ir diseñando el futuro. Y en concreto mi pregunta está en relación con la gobernanza en las oficinas nacionales e internacionales, también en la OMPI, esa gobernanza que algunas veces olvida la inclusividad de los usuarios, ¿no? Y en este caso me gustaría saber de ustedes cómo valoran la oportunidad de introducir fórmulas, plataformas de gobierno abierto para, de alguna manera, institucionalizar esa voz de creadores e innovadores que también creo tienen mucho que decir sobre el futuro de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Yo probablemente debería ser el último porque representando a los usuarios y a la industria debería callarme hasta el final. A ver, varios elementos. En la gobernanza global hay distintos elementos de gobernanza que son claves, pero uno fundamental es quién toma las decisiones y quién propone, quién hace propuestas. En el sistema multilateral en particular, las propuestas pueden venir de los Estados miembros y de los observadores. Por lo tanto, el sector privado, que ha sido uno de los grandes actores en muchos de los progresos que ha hecho el sistema de propiedad intelectual desde su inicio, ha sido muy activo. Yo recuerdo hace algunos años ya, donde en el área de observadores de todas las reuniones de los comités y de las asambleas, el papel más activo lo tenían los representantes de la industria o los representantes de las asociaciones de abogados o de las asociaciones de agentes. Y la voz de ellos siempre ha sido fundamental en liderar distintas propuestas, algunas normativas y otras de otra naturaleza. Hecha la propuesta, corresponde a los Estados miembros analizar la bondad de la misma y ahí se toman decisiones en los comités por la vía de las decisiones de los comités, en la asamblea por la vía de las decisiones de los Estados miembros. Entonces, en materia de gobernanza en el sistema multilateral, el procedimiento es un procedimiento donde distintos actores interactúan para construir discusiones que arrancan con una etapa de tanteo en el que la propuesta simplemente se lanza a ver qué pasa, se construyen consensos y se miran los distintos grupos en la construcción de ese consenso, se identifican disensos y se buscan puntos medios de convergencia y luego, cuando eso se ha dado, estamos en una etapa normativa. Esa es la vía fundamental de construcción de la gobernanza global desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista operativo, son decisiones que se toman en comités como los comités de presupuesto y ahí pues viene la misma operación. Sin embargo, en libros interesantes como el de Peter Drucker, cuando se habla de la gobernanza global en el conocimiento, se muestran cómo otros factores son claves. Por ejemplo, quién controla el conocimiento, de dónde viene la tecnología, de dónde salen las exportaciones, de dónde están los países que la reciben, y todos esos elementos son importantes en esa dinámica global y van más allá de la toma de decisiones. No sé si eso vaya en la línea, Marta, de la pregunta o no. Gracias. Creo que en INAPI tenemos, y en varios organismos públicos en Chile hay una obligatoriedad de mantener un consejo con la sociedad civil que represente con fuerza a distintos actores en la materia, en este caso el ecosistema de propiedad industrial. Y por lo tanto hay una planificación anual de reuniones en que se produce un diálogo permanente entre la autoridad con los usuarios representados por la Asociación de Agentes de Propiedad Industrial, por los gestores de tecnología, por la Asociación de las Universidades, por hub tecnológicos, y en ese espacio, en esa mesa se acuerda una tabla de trabajo durante el año y INAPI tiene que dar cuenta a ellos y ellos nos tienen que dar cuenta a nosotros de cómo vamos avanzando. Creo que no es una institucionalidad de gobernanza, quizás como lo está pensando Marta, pero es un avance. Creo que es interesante el trabajo que se realiza por parte de INAPI en ese sentido. Yo ahí, a ver, creo que la pregunta es tremendamente interesante.
habría que vincularla quizás también a los modelos de financiación de las oficinas de propiedad intelectual y comprobar cuáles son autofinanciadas y cuáles pertenecen, digamos, directamente a la Administración del Estado. Luego hay que distinguir entre lo que son oficinas nacionales, oficinas, vamos a decir, más regionales, tipo el Benelux, EUIPO, EPO, API, ARIPO y otras, y luego ya lo que es un sistema, digamos, multijurisdiccional, como es la propia OMPI, con un secretariado general. Yo creo que más importante que la gobernanza como tal es, como decía Loreto, un proceso de consulta permanente, pero, si me lo permiten, de consulta en serio. Es decir, de consulta donde realmente no se plantea a los usuarios puramente directrices o procedimientos internos o guidelines, sino que realmente en la definición estratégica de la oficina se consulte al sector privado y a todos los operadores dentro del sector privado. Marco ha dicho algo que me parece fundamental. El sector bancario y el sector de inversión de los países tiene un papel fundamental en la promoción y en la defensa de la propiedad intelectual. Si se deja al margen, estamos creando unos modelos que son cojos desde su nacimiento. Entonces, yo creo que es más un proceso de consulta regular y bien hecha. Yo creo que más o menos quedó respondida, que podemos ir cerrando el evento. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, hay una última pregunta. Sí, sí que un poco rápido lo pedimos porque hay un evento ahora con catering que estáis todos, por supuesto, invitados. No quiero molestar y mi legitimidad para hacer una pregunta es limitada porque soy un periodista acreditado con las Naciones Unidas, cierto, pero no soy un jurista de la OMPI, no soy un delegado de un país y hablo muy poco español. Mi pregunta o comentario es muy sencillo. Uno de ustedes ha declarado que hoy en día la propiedad intelectual no es muy popular en nuestra sociedad. Y aquí veo dos paradoxos. Primero, todos ustedes son demasiado jóvenes, pero viejos como yo. ¿Se acuerdan un tiempo cuando el inventor solitario era el héroe de la sociedad, al punto que era también el héroe de bandas dibujadas, como Profesor Turnosol, etc. O Edison, pienso que hay muchas biografías de Edison. ¿Por qué no es más el caso? ¿De qué lado está la falta? Podría ser una discusión. Mi papel es de preguntar preguntas visto de afuera, no las preguntas especializadas de juristas. El segundo paradoxo, y después me callo, es que el público no acepta la propiedad intelectual para los progresos técnicos porque son a menudo en manos de las empresas, pero lo acepta muy bien para los artistas. El derecho de autor, un cantante o un actor o un pintor que gana millones y millones con derecho de autor, son muy populares y cada joven sueña de volverse un millonario a través del derecho de autor, a menudo abusivo. Son los dos paradoxos que veo y no necesitan respuestas. O si quieren, sí. Yo la verdad es que, un poco por alusiones, porque he sido yo quien he hablado de la falta de popularidad de la propiedad intelectual, me encantaría poder contestarle, en primer lugar, dándole la bienvenida por no ser un especialista en propiedad intelectual, porque está rodeado de gente, vamos a decir, un poco aburrida de vez en cuando. Segundo, habla usted muy bien español, con lo cual enhorabuena. Y tercero, en cuanto a las dos paradojas que plantea usted, yo creo que tiene usted toda la razón. Es decir, antes a los inventores se les respetaba, se les reconocía, y ahora se ha perdido esto un poco. ¿Cuál es la solución a eso? Educación. ¿Dónde debe hacerse la educación? Desde la edad más pequeña, con los niños. Porque, de hecho, los niños entienden muy bien el concepto de propiedad intelectual. Ahora había un juego que era Minecraft,
Y yo recuerdo muy bien cuando mi hijo, con 6 años, una amiguita o no tan amiguita le destruyó su mundo en Minecraft, estaba llorando y me decía, pero papá, lo he creado yo, es mío. Entonces, si fuéramos capaces con, nuevamente, estrategias nacionales de propiedad intelectual, programas de educación, incorporar la propiedad intelectual a los formatos de educación en escuelas, ya ganaríamos un poco ese tema. En cuanto a la segunda paradoja y el tema de los derechos de autor y de las creaciones artísticas en general, hombre, yo creo que debemos respetar mucho la cultura, porque al final la cultura realmente es nuestra historia, es nuestro futuro y es fundamental que existan derechos de autor. Lo que es igualmente fundamental es que haya una coexistencia razonable de derechos. Y eso se aplica a todos los derechos de propiedad intelectual. Muchas gracias. Yo me sumo a lo que ha dicho Etienne, sobre todo a que usted ha hecho la pregunta en un excelente español, en mi opinión. O sea, que no tiene que decir que usted no habla bien español. En todo caso, la pregunta me parece muy pertinente. Yo me voy a centrar en la primera parte, y es que yo creo que la idea de ese inventor, esa idea romántica de un inventor héroe sigue siendo, todos la tenemos en mente y todos lo pensamos, pero yo creo que, aun siendo muy importante y muy reivindicable, en el momento actual que estamos de la sociedad, eso sería muy difícil porque la innovación tecnológica ha cambiado tanto y, sobre todo, antes hay un gráfico que sacaba, yo creo que el Times o alguna, que es un gráfico, una curva sobre la evolución tecnológica, ¿no? Y se decía, entre el descubrimiento del fuego y, por tanto, el nacimiento de la agricultura, al nacimiento de la imprenta, pasaron 12.000 años. Pero en los últimos 15 años hemos pasado de no tener teléfonos de este tipo a tenerlos y otro tipo de tecnologías. Entonces, realmente yo creo que el problema de la ausencia de héroes inventores, no sé, Marcos, ¿qué opinarás? Es que hay muchos héroes inventores que cada vez son más anónimos y además que están cada día más insertos en ecosistemas de innovación grandes, ¿no? El inventor individual ha perdido mucho peso en las oficinas nacionales frente a esto que he comentado yo antes, las innovaciones, bueno, las invenciones producidas, por ejemplo, en el ámbito laboral. Entonces, nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo de un reconocimiento de un héroe inventor o una heroína inventora. Hace unos días, en la Oficina Europea de Patentes, se entregó el premio al inventor europeo, que se celebra cada año, y ahí, por ejemplo, se reconoció a una española, a Elena García Armada, que es una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se basa sus investigaciones en el desarrollo de innovaciones relacionadas con la movilidad infantil para niños que no pueden caminar, ¿no? Ha desarrollado, perdón a los intérpretes, exoesqueletos pediátricos que, por ejemplo, mejoran la vida de mucha gente. Ella ha sido reconocida por la Oficina Europea de Patentes, ha salido en prensa, pero claro, hay tantas innovaciones que yo creo que es muy difícil distinguir en este momento. Pero desde luego creo que estoy de acuerdo en que sería muy importante, igual que estamos apoyando la creación artística y los referentes artísticos, e incluso ahora hablamos del último paso en el derecho de autor, que serían los youtubers, los creadores de contenido, que ya no son simples cantantes o simples pintores o simples escritores o directores de cine, sino los youtubers, que igual reivindicáramos el peso que la ciencia y la tecnología tienen en el progreso de nuestras vidas. Estoy totalmente de acuerdo y me parece una pregunta muy pertinente, sin duda alguna. Si les parece, para continuar con estos días, les invitamos a un evento. Me quedo con el agradecimiento, por supuesto, a los 4 ponentes de esta mesa. Creo que ha sido interesantísima y que cualquiera podría aguantar aquí 1 hora más, pero no les vamos a hacer eso y hay que cenar. Y, por otro lado, nada, agradecer también que haya podido ser una mesa en español. Consideramos que uno de los objetivos era dar a conocer ese interesantísimo informe de INTA, que creo que nos va a ayudar mucho al futuro, y también, por supuesto, pues que se pudiera difundir en español gracias a los intérpretes que han aguantado aquí con este retraso que hemos tenido en el inicio de la charla. Así que muchas gracias y, por supuesto, pues al público por haber hecho preguntas tan pertinentes, por haber estado aquí, por habernos escuchado con tanta atención. Nos quedamos con los deberes para ser unas oficinas del futuro y seguir colaborando sector público-privado, global y nacional. Muchas gracias a todos.